Hola, hoy vamos a hablar sobre la encíclica papal y cómo se conecta esta con cuestiones técnicas de la inteligencia artificial. Entonces, antes de comenzar me gustaría aclarar una cosa. Yo me considero ateo, agnóstico los fines de semana, creyente el día de mi cumpleaños, pero fuera de todo eso, no soy una persona antirreligiosa. Respeto a cada una de las religiones y sobre todo a la Iglesia Católica, que es la institución humana más antigua, con más de 2000 años de existencia hasta nuestros días, y que ha moldeado, para bien y para mal, nuestra forma de relacionarnos, sobre todo en Occidente. Así que quizás este sea el episodio donde más cerca esté del cielo, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir de esa manera. Entonces, comencemos. La encíclica papal, como bien ustedes saben, es la carta solemne de mayor jerarquía que emite el sumo pontífice, en este caso León XIV. Va dirigida a muchas personas, en particular a los obispos, a todos los fieles católicos, y su objetivo es orientar una doctrina moral, la fe, o abordar todo tipo de problemas de nuestro presente. Entonces, los problemas de nuestro presente, muchos están, digamos, rodeados o impregnados de tecnología, del avance de la inteligencia artificial y cómo ésta va a implicar o va a cambiar nuestra sociedad, nuestra forma de vivir. Por tanto, la Iglesia Católica, en este caso, representada por León XIV, presenta esta encíclica que se llama Magnificat Humanitas, que es un nombre en latín que ya empezamos a sospechar que significa magnífica humanidad, es decir, la gran humanidad, el esplendor de la humanidad, es la relevancia del ser humano sobre lo contrario, lo no humano, lo no biológico, en este caso sería lo artificial. Entonces me basaré en uno de mis artículos filosóficos de IA que se llama Arquitecturas de Error, para hacer un poco el contraste técnico filosófico con la encíclica. En ese artículo que yo hice un episodio hace unos 3-4 episodios atrás, mencioné esto, intento demostrar en el contexto del software la diferencia de los errores humanos de los programadores con la diferencia de los errores producidos por un modelo de inteligencia artificial generativa. Dos tipos de errores similares en la superficie, pero con orígenes causales distintos. Uno biológico, cognitivo, y el otro, digamos, artificial, estocástico. Y esto nos lleva entonces a que un sistema puede producir algo que funciona sin producir ninguna razón del por qué funciona. Vale para una línea de código, el software, y vale también para una civilización, que es la palabra que ocupa la encíclica. Ahora bien, la encíclica de León XIV en el parágrafo 56 advierte contra abandonar, abro comillas, la búsqueda de fundamentos más sólidos, cierro comillas. En esto se refiere a la civilización, una suerte de fundamento filosófico-moral de la universalidad de los derechos humanos, el porqué último de un derecho sea universal e inalienable y no solo una cuestión que esté declarado en un papel. En el fondo, lo que está tratando de decir, si lo conectamos con la IA, con la parte más técnica, es la idea de la coherencia sin fundamento. O sea, un sistema puede funcionar en la superficie, tiene forma, redacción, pero está vaciado de razón, o sea, no se puede sostener. Es lo mismo que pasa con la IA, es competente, pero no tiene entendimiento, no tiene, digamos, anclaje a la realidad. O sea, la diferencia aquí, tomando no tan solo mi paper, sino que cualquier paper técnico o de filosofía de la IA, con una encíclica papal, evidentemente es que la encíclica, su ontología, la metafísica del Papa, es necesariamente teológica, y la mía y la de muchos otros es estocástica, porque es técnica, es la que explica el funcionamiento de la IA, en particular de la IA generativa. Por tanto, el síntoma es el mismo, hay una coherencia, pero no hay un fundamento, es decir, estos sistemas funcionan muy bien, pero no tienen un anclaje a la realidad.
Sin embargo, son competentes. En mi paper de arquitectura del error yo lo describí los errores como dimensiones. Y el Papa en la encíclica usa la metáfora de la Torre de Babel, o sea, una torre funcional, pero vaciada de razón. Entonces, más o menos la idea son similares en ese sentido, el síntoma es más o menos el mismo, pero la razón profunda, la fundamentación, digamos, metafísica, es totalmente opuesta. Una de las cosas que yo explico en mi paper es que es un error de categoría atribuirle mente a la máquina. Una máquina que no entiende, no crea, no percibe, pero sin embargo es competente. En la encíclica se prohíbe lo inverso, reducir a la persona a dato y eficiencia. Entonces, por un lado, una dice no le pongas mente a la máquina y la otra dice no le quites fundamento al humano. Son dos tipos de prohibiciones opuestas que defienden la misma frontera, podríamos decir. Hay otra comparación más sutil sobre quién corrige. Y significa lo siguiente. El humano corrige por reconocimiento consciente y por estar inserto en una comunidad que le señala el error. El modelo de IA solo corrige por procedimientos impuestos desde afuera. Arrastra una dependencia, digamos, en el tiempo. El error temprano se perpetúa porque nada interno lo detiene, digamos. En cambio, la encíclica tiene una palabra para esto que sería la conversión, la comunidad. Lo que llama, abro comillas, civilización del amor, cierro comillas, es en lo que aquí importa corrección relacional, podríamos decir. Entonces la similitud podría ser que nada se corrige solo, o sea, ni el código ni la cultura. Ahora, evidentemente un texto teológico es muy diferente a un artículo de filosofía de la IA o un artículo técnico de la IA, ¿no? Pero es interesante hacer estos contrastes. A veces pueden parecer un poco forzados, pero es interesante hacer a veces las analogías. Primero porque la encíclica, el fundamento del Papa es Dios. La trascendencia, una dignidad anterior a toda circunstancia. Entonces, cuando hablamos de ella en el punto de vista técnico y en particular en este paper de arquitecturas de error, es totalmente estructural y pragmático. Hay mecanismos, hay evidencia externa, hay calibración de confianza. O sea, todo es medible en cierta manera, aunque los orígenes causales de esos errores son totalmente distintos, humanos y por otro lado artificiales. Pero claro, la fundamentación de una encíclica papal, nada de eso existe, es simplemente una base de algo superior, en este caso sería Dios. Ahora, para ir terminando con esto, la idea de fondo, dejando de lado la parte metafísica, es similar en el sentido de que no tenemos que dejarnos confundir que algo funcione con que esté bien hecho. Porque que algo funcione no es que esté anclado a la realidad. Y eso se da mucho hoy en día en cuanto a la IA. Se trata de vender en muchos casos un entendimiento, un pensamiento, un razonamiento, como si estuviéramos a punto de replicar o superar al ser humano, y no es así. Y no tiene por qué ser así. La IA, los sistemas agénticos de la IA, pueden ser totalmente fascinantes, inteligentes, entre comillas, y no tener nada que ver con mecanismos biológicos. No tienen por qué pensar como un ser humano, no tienen por qué razonar como un ser humano. Y eso no impide que sean competentes. Eso yo creo que es lo más relevante. O sea, puede haber una entidad artificial que se comporte de manera similar y que sin embargo siga siendo competente. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas y también sus peligros. Y sus peligros son porque no conocemos nada que, digamos, represente o se comporte similar a la inteligencia que no sea la inteligencia humana. Entonces, en ese sentido, abre muchas preguntas.
y por lo mismo es algo muy desconocido. Por otro lado, podemos entender que la IA generativa tiene un mecanismo estocástico para operar, pero eso no nos ayuda a entender el detalle de por qué funciona como funciona. Podemos entender las ecuaciones matemáticas detrás, pero no podemos prever por qué cada vez que yo dialogo con la IA me está dando ese tipo de respuesta o me está llevando para cierto lugar que yo quizás no quiero ir. Entonces, obviamente, la encíclica papal, para ir cerrando, nos dice que incluso en el ámbito religioso, moral, la inteligencia artificial está siendo parte de la conversación. Y yo creo que esa es la cuestión más relevante de la encíclica. O sea, que se está tomando muy en serio esto y que evidentemente, y en eso yo comparto con lo que dice el Papa, es que el ser humano tiene que ir primero, pero eso no significa que la IA se tenga que demonizar. O como algunos equivocados también quieren prohibir, digamos, todo tipo de IA generativa o cuestiones así. Entonces espero que le haya llamado la atención esta comparación de un texto totalmente religioso con estas comparaciones más técnicas de la IA. Dicho eso, que Dios los acompañe o que la IA los acompañe. Nos vemos en el siguiente episodio.